bienvenidos nuevamente a lo que viene siendo la charla presidencial. Hoy contamos con una invitación muy especial, un gran amigo que me ha dado el deporte. Acá tenemos a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. John, ¿cómo estás? Dime, cuéntame. Hola Iván, pues contento de verte bien, de saber que a pesar de las complicaciones en todo el mundo, pues andan bien allá en Puerto Rico, y un saludo muy cariñoso para ti, para toda la federación y todos los fanáticos que te vean en este medio. Gracias John, gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que eras uno de los invitados más esperados que teníamos nosotros en la charla, ya que, como hablábamos en algún momento, Puerto Rico y México podrían hacer muchas cosas grandes también. Nosotros podríamos aprender mucho de ti y de tu gente, y también un saludo a toda la gente y fanáticos del fútbol allá en México, que me trataron súper bien la última vez que estuve. Nada, aquí acordándoles a todos los que nos sintonizan que este podcast, y lo pueden ver ya en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en el podcast de Apple, en Spotify, literalmente estamos en todas partes para todos los gustos, o que estamos dándote oficialmente la bienvenida. John, la primera pregunta que tengo es que puedas contarme. Yo conozco un poquito, no conozco todos los detalles, pero puedes contarme quién es John, quién es esta persona que está detrás de la posición, ya que como objetivo principal que hemos tenido en esta charla desde un inicio es poder darle a las personas que nos ven y nos escuchan, darle un feedback de lo que realmente sucede en estas posiciones, pero muchas veces que somos personas, que personalizar y darle un poco de humanidad a lo que viene siendo esta posición. Y cuéntame, John, ¿quién eres? ¿Quién es John de Luisa para esta gente que nos está conociendo hoy? Con gusto, Iván, te platico. Primero empecé estudiando, obviamente soy mexicano, nacido en la Ciudad de México. Empecé estudiando ingeniería civil, concluí mis estudios aquí en la Ciudad de México. Luego estuve trabajando en la Bolsa Mexicana de Valores, en una casa de bolsa, en el piso de remates. De ahí estuve en bancos mexicanos. Tomé la decisión de estudiar una maestría en el extranjero. Me fui a Austin, Texas. Estudié allá en la Universidad de Austin, en UT. Estudié una maestría en administración de empresas para regresar a México, y me dediqué que habrán sido unos 8 años a cuestiones relacionadas a finanzas y administración de negocios. Y de ahí fue que pude dar mi primer brinco al mundo del fútbol, cuando me invitan en la empresa Televisa, el grupo Televisa. Me invitaron a ser el director de planeación del Club América hace unos 16 años. Y empezamos ahí a picar piedra, a entender presupuestos, a entender las finanzas, cómo proyectar, qué necesitaba el área deportiva, qué se necesitaba a nivel instalaciones. Era un momento en donde se empezaba la profesionalización del fútbol en México de una manera mucho más ordenada. Y tuvimos la oportunidad de estar ahí, ir creciendo de director de planeación a director general de operaciones, a vicepresidente de operaciones, finalmente a presidente y responsable de todo el fútbol en el grupo Televisa. En aquel entonces no nada más estaba el Club América, también estaba el Club San Luis y el Club Necaxa, además del Estadio Azteca. Unos meses después se vendieron tanto el Club San Luis como el Necaxa, y ya se concentró la empresa en tener al Club América y al Estadio Azteca. Nos tocó renovar, hacer una obra considerable en el Estadio Azteca, renovar todas las zonas VIPs, generar en esta nueva búsqueda de ingresos y de una mejor experiencia para el aficionado. De ahí pudimos mantener la parte de fútbol y brincar también a la parte de televisión. Estuvimos 3 años y medio encargados de todo lo que era Televisa Deportes, tanto fútbol americano, béisbol, noticieros deportivos, Juegos Olímpicos, todo lo que tenía que ver con reportar a nivel información el deporte en el país. Estuvimos trabajando ahí 3 años y medio, y finalmente nos invitaron a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y así fue como llegamos a esta silla hace pues exactamente 2 años, justo terminando el Mundial de Rusia 2018. Es súper interesante los pasos que diste en la parte administrativa y la preparación. Yo te iba a preguntar, ya dando ese buen resumen de una larga historia, porque también se escuchó fácil, ¿verdad? Decirlo en casi 2-3 minutos, un montón de años resumidos
de sube y baja y aprendizaje, etcétera. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar de presidente como de una federación cuando comenzaste a trabajar, cuando te escuchaba hablando de bolsa Cuando y el tema comencé, de no. banco? Era como... Cuando comencé, no, Iván, te tengo que ser sincero. Yo tuve esta oportunidad de ir buscando diferentes cosas y lo que sí estaba convencido es que dentro de mi experiencia, obviamente yo iba más hacia el lado administrativo financiero, pero de las industrias donde me gustaría participar, sin lugar a dudas, el fútbol era la que más me atraía. Y en ese sentido, cuando llegué al fútbol a estar en la parte administrativa, dije, de aquí soy. Sí. Y luego se fueron dando las cosas poco a poco, pero en mi cabeza en aquel momento definitivamente no tenía el sueño de llegar a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que se fue construyendo poco a poco. Fui muy agradecido de todas las etapas que viví y creo que el no tener esa presión de decir, bueno, quiero estar acá o quiero estar allá, me permitió disfrutar cada uno de los pasos que di, como siempre como en un grupo de trabajo fuerte, robusto, con la idea de hacer las cosas bien. Y el entregar buenos resultados fue lo que me fue abriendo las puertas para los siguientes pasos. Te diría que sin pensarlo se fueron dando. Y lo que sí, pues obviamente feliz de haber llegado a la Federación Mexicana de Fútbol y poder trabajar desde la CIA y la presidencia para impulsar el deporte en México. Yo creo que la mejor descripción como la diste, el poder disfrutar de las etapas, y a mí me sucedió muy parecido a lo que mencionas, como que cuando llegas a este ambiente de la parte administrativa, pero entras a la parte de fútbol, y si das ese clic que tú dices, espérate, yo soy de aquí es que yo me siento cómodo, aquí es que yo quiero hacer crecer esto. Yo creo que es la parte más importante, el poder darse uno cuenta que le apasiona algo y que puede seguir trabajando y disfrutárselo, como mencionábamos. No, nunca tuvimos presión, por lo menos yo tampoco. Si a mí me lo hubiese preguntado 3 años antes, yo estaba haciendo otras cosas. Yo tenía literalmente otros planes, ya yo tenía una maestría, iba a hacer otra, yo todavía sueño con tener el doctorado y yo quiero seguir estudiando, eso es parte de mis metas, ¿no? Pero es muy interesante cómo cada una de las partes hace crecer a uno y te da las herramientas, ¿no? Como persona, como líder, y uno no se va dando cuenta, pero te siguen abriendo. Yo digo que los hechos y los buenos trabajos son los que hablan por nosotros, ya lo demás es otro tema, porque cada cual va a tener su opinión de acuerdo al concepto o a la información que tenga, pero nosotros que estamos quizás en otra toma de decisiones, sabemos que siempre estamos haciendo lo mejor, hay mucha gente que nos acompaña, eso es otra, muchos de nuestros logros creo que lo compartes conmigo, depende también del staff que tenemos, y mucha gente sin lugar a dudas desde el inicio, que son detalles que hay que manejar. Nosotros entrando en esos temas de staff y de planes y cómo nosotros fuimos creando, me gustaría preguntarte cuál ha sido quizás estos planes que tenías, que has sufrido más obstáculos en la federación desde que entraste. Todos tenemos una realidad X cuando entramos, después empezamos a recolectar data y nos damos cuenta de que la realidad a veces es un poco variante, pero ¿cuál es este objetivo que nosotros tenemos o tenías y viste que había mucho obstáculo? Cuéntame un poco de eso. Les puedo platicar que justo cuando llegamos a la Federación Mexicana de Fútbol, lo primero que había que decidir, bueno, había 2 cosas. Primero, fortalecer la estructura, porque nos dimos cuenta, haciendo un análisis de cómo había vivido la Federación Mexicana de Fútbol en los últimos años, nos dimos cuenta que había ciertas responsabilidades que estaban demasiado agrupadas en unas cuantas personas y que eso no le permitía a la federación entrar, o a estas personas no le permitía entrar a profundidad en la resolución de ciertos temas que con tantas cosas pues era imposible, ¿no? Entonces, lo primero fue el definir o redefinir la estructura. Partimos la Secretaría General en 3, el secretario general, el director general deportivo y el director general de operaciones. Creo que eso fue fundamental para que cada quien tomara su parcela de responsabilidades, sus objetivos, sus indicadores y que pudiera avanzar de una forma natural. Pero creo que el reto inicial
importante, Iván, fue la contratación del director técnico. ¿Y por qué fue? ¿Y por qué lo comento con esto que hablas tú de los obstáculos? Porque cuando uno toma una decisión hacia 4 años y cuando uno tiene que ver que los resultados que otorgue esta persona van a afectar a todo el funcionamiento, nosotros entre los empleados de la federación y la liga somos más de 500 y al fin del día tenemos una cosa muy clara, que es lo que haga la selección nacional obviamente va a repercutir en todo lo que hacemos a nivel de fútbol mexicano, no nada más en los 500 empleados, desde luego en los 18 equipos de la Liga MX, en los 14 de la Liga de Ascenso, los 40 y tantos de la Liga Premier, 270 y tantos que tenemos en la tercera división, 290,000 niños que tenemos en el sector amateur. Entonces, eso refleja o el efecto que tiene es enorme en todos los demás. Y entonces ahí la primera tarea fue entender qué podíamos aprender del Mundial que habíamos vivido en Rusia, en donde había habido cosas maravillosas como ganarle a Alemania y pasar al famoso cuarto partido, estar dentro de los 16 mejores, una cosa que se lleva logrando en México desde 94, si no mal recuerdo. Y en ese sentido fue entender lo que buscábamos como selección nacional y dentro de esta búsqueda, quién nos podía acercar a cubrir de una mejor manera esas necesidades que teníamos. Diseñamos un scorecard, una tabla de evaluación, nos dedicamos a poner candidatos, hicimos una primera evaluación, los entrevistamos a todos, hicimos una segunda evaluación, los entrevistamos físicamente, íbamos reduciendo la cantidad de candidatos, los entrevistamos físicamente y finalmente fue que tomamos la decisión. Esta decisión nos llevó aproximadamente 6 meses. Entonces, no fue fácil esta espera en un país que está pidiendo a gritos cuál es el próximo, quién nos va a llevar a Qatar, cómo vamos a trabajar, todos los mexicanos apoyando a la selección nacional. Y además de que justamente por eso, porque era el segundo semestre del 2018, pues había fecha FIFA de septiembre, de octubre, de noviembre, entonces teníamos compromisos de la selección nacional sin tener al director técnico. Finalmente contratamos al Tata Martino, una gente extraordinariamente capaz a nivel fútbol y una gente de 100 puntos a nivel persona, con un grupo de trabajo formidable, pero el Tata llegó hasta enero. Y con el Tata ya en el timón de la selección mexicana, tuvimos que planear lo que era nada más una fecha FIFA en marzo y de ahí ir a jugar la Copa Oro, que siempre vamos a tener una presión linda, una presión positiva de ir a ganar ese torneo en casa de un acérrimo rival como es Estados Unidos, con muchos fanáticos mexicanos allá, un estadio, la final en Chicago, muy dividido, ¿no? Donde la mitad del estadio era norteamericana, la mitad mexicana. Creo que esos primeros 6 meses de la toma de decisión de quién iba a ser el director técnico fue un proceso muy bonito, fue un proceso de mucha presión, con un sinnúmero de obstáculos, porque cuando ibas definiendo cuáles eran los perfiles que te gustaban, bueno, pues este no podía, o que sí podía no te llenaba el perfil completo. Finalmente nos fuimos por el Tata estaba en competencia, nos tuvimos que esperar, tuvimos que ser muy respetuosos, tanto de él como del equipo para el que trabajaba, el Atlanta United, y finalmente lo logramos su llegada en enero. Entonces, ese fue un bonito obstáculo, Iván. Sí, no, me gustó la manera en que lo compartías por el simple hecho de que también tenemos que dejar claro que a veces las posiciones que nosotros estamos, tenemos que tomar una decisión que es a futuro, como bien mencionas, que hay una presión, que hay mucha gente envuelta, pero que también, lógico, nosotros para tomar las mejores decisiones tenemos que también tener los datos y ese tipo de información como la que mencionas, la recolección de datos, poder entrevistar a todo ese personal, a las reuniones internas como para evaluar lo que hicieron, eso toma tiempo. Hay personas que creen que eso es llamarlo por teléfono y decirle vente. Me gustó que lo explicaras de esa manera porque no importa la magnitud en donde esté una federación, yo creo que
que todos buscamos siempre hacerlo mejor a través de los datos que buscamos, de la gente que está incorporada con ese tema, pero también que todo lo planificado se va a tardar un poco más. Pero es mejor planificarse para tener éxito, porque cuando no te planificas, creo que estás planificando para el fracaso, ¿no? Por no hacerlo. Creo que es tremenda descripción y bueno, te felicito porque yo creo que fue tremenda contratación. El Tata viene con un bagaje, con un backup de información y de experiencia muy, muy grande. Y tengo muchas amistades que son cercanos a él y me lo han dicho, que como persona es un plus, que yo creo que eso también influye mucho. Cuando tienes una persona en uno de los quizás las acciones que más te afectan directamente, porque lo que pasa con la selección te va a llegar a ti de alguna manera u otra, pues tienes que tener una persona que también entienda eso. Yo creo que fue tremenda contratación. Y hablando de todo lo que tiene que ver con el Tata y la presión hasta mediática, yo quería preguntarte algo que siempre me dio curiosidad, era el tema sobre esta transición del mundo de televisión al mundo del fútbol. ¿Qué me puedes decir? Como qué comparaciones hay o qué cosas buenas. Coméntame un poco, porque son dos mundos que se unen en algún momento, pero que también son bastante distintos, pero bueno. Así es, yo creo que es una cosa muy interesante, el mundo de la televisión, así como en el mundo del fútbol hay que estar listos para cada uno de los partidos. En la televisión se juega un partido todos los días. Sí. Sacar el noticiero nosotros en aquel entonces teníamos un noticiero de lunes a viernes y luego teníamos 3 noticieros en domingo, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Si a eso se le suma la transmisión de la NBA, de la LMB, de la NFL, fútbol europeo, obviamente fútbol de selecciones nacionales, todo, y con contenidos que compiten, porque aquí se compiten contra otras televisoras, cada vez las exclusivas son más acotadas. Sí. Entonces, en ese sentido, la competencia es día a día, la generación de contenido, el cómo se transmite, el estar cerca del aficionado o del televidente para entender qué es lo que está buscando y cómo dárselo de la mejor manera posible. Creo que esa competencia que para la gente que está afuera es difícil conocerla, creo que va muy de la mano de lo que es la competencia en el fútbol, en donde semana a semana te juegas la vida si administras un club, o competencia a competencia te juegas la vida si administras una selección, ¿no? Creo que me ayudó mucho a entender la necesidad de comprender al aficionado, al televidente, al radioescucha, todos los que están con ese interés de verlo, más allá de la parte futbolística, porque los 14 años que estuve en el Club América era tratar de hacer ganar el equipo como fuera, ¿no? Uh-huh. Ya, y obviamente ya ganando y teniendo un buen desempeño deportivo, entonces esa es la manera natural de que el fanático esté contento. Exacto. A mayor cantidad de copas, bueno, pues el fanático estará más contento y se podrá generar más fanáticos. Los niños, me tocó vivir una época en el América en donde afortunadamente se ganaron diferentes campeonatos y podíamos ver cómo la base de aficionados crecía a nivel niños, y eso es a nivel de institución, pues es lo que uno siempre busca, porque esos van a durar toda la vida. Uh-huh. Esa parte es más complicada en la televisión. En la televisión es todos los días, y en los medios que estamos viviendo hoy, la competencia es feroz, pues no nada más de televisora a televisora, de televisora a otros medios, y lo que vemos hoy con las famosas OTTs y los Netflix y los Amazon Prime, todo lo que estamos viviendo a nivel de llamar la atención del televidente es bestial, y competir contra eso pues es un gran reto, y al fin del día los retos pues nos forjan y nos hacen ser más responsables y entender el por qué y cuándo y cómo tomamos decisiones. Después de haber vivido todo eso, el poder meterme 100% de regreso al fútbol y hacerlo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, pues me ayudó mucho a lo que iba a vivir luego ya en un proceso de transición,
en la toma de decisiones y sobre todo pensando que en México estamos viviendo una época muy bonita a nivel fútbol, porque no nada más es preparar la selección mexicana hacia el Mundial de Qatar y tratar de hacer todo lo posible para calificar y calificar de la mejor manera, sino todo lo que necesitamos preparar para ser sedes de un Mundial en el 2026, no nada más a nivel de infraestructura, sino tener la mejor selección posible. Y ahí es fundamental. Lo que no podamos hacer estos primeros años, pues difícilmente lo vamos a ver reflejado en un equipo en el 26. Y en ese sentido, el tener toda esta preparación previa, pues me ha ayudado mucho, me ha apoyado muchísimo en estos primeros 2 años en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que tienen una oportunidad muy buena, y yo creo que también mucha presión. El jugar en tu casa siempre va a ser una doble emoción de que, bueno, tu gente puede ir a verte, va a haber un apoyo masivo, pero también la presión tiene que estar por las nubes. Lo habíamos hablado en la última vez que nos habíamos visto allá en México, sobre el tema que hasta la renovación que tienen que hacerle al estadio, las cosas que también pedía, que ellos... Hay cosas que a veces uno ve y uno dice, está hecho, eso está todo cuadrado, como uno dice acá en Puerto Rico, eso está todo clean. Pero FIFA, pues subiendo el nivel de exigencia, y ya ustedes con un compromiso tan grande como lo que va a ser ese mundial, pues bueno, vienen a hablar hasta temas tan delicados como lo que es la infraestructura, etcétera. Y bueno, yo espero, deseándole lo mejor de los éxitos. Creo que, como bien mencioné, nosotros podíamos aprovechar muchas cosas. Me he llevado mucha información y todavía estamos a mitad de las preguntas que te llevaba. Por ejemplo, ya tengo ideas acá de cosas administrativas que mencionaste que me surgieron según me hablaba. So que yo sí que quería también saber el peso que lleva. Como vuelvo y menciona, hay una proyección muy grande con México, y con no solamente ganar la Copa Oro, el pasar que sí al quinto partido. Yo soy muy, muy fanático del fútbol mexicano también desde hace años, y siempre veía cuál era la presión, y ahora que puedo tener la conversación, preguntaba como que este peso que llevas en los hombros, como que con el Tri, si a la hora de la verdad influyen en tomas de decisiones, o cómo lo manejas bien, porque dentro de todo, ahora mismo el tener nada más el mundial, pues creo que necesita una concentración extra, porque eso son cosas extra a la posición. Bueno, mientras otros estamos manejando la federación, también tú estás tratando de manejar un evento que viene a tu federación, a tu país. Es algo... creo que fuiste parte, perdona que te interrumpa, creo que fuiste parte también de una de las organizaciones de algunos eventos previos, ¿no? Según has tenido, literalmente por lo menos, has tenido experiencia en eventos parecidos. Así es, con FIFA tuve la oportunidad de ser coordinador general de sede en 11 eventos de FIFA, y tuve la oportunidad de ser el director general del Mundial Sub-17 2011, que se llevó a cabo en México. Ahí tuve la gran oportunidad de aprender de la cultura de la FIFA y de todo el proceso para organizar eventos de este nivel, dentro de los que pude participar con ellos. Recuerdos preciosos de las Olimpiadas en Londres, los Mundiales de Brasil, de Sudáfrica, Mundiales Sub-20 en Egipto, en Turquía, Sub-17 en Corea, obviamente aquí en México, Sub-20 también en Colombia. Muchos aprendizajes muy, muy bonitos allá, pero creo que lo que dices de la presión es muy cierto, Iván. Y la presión es fuerte porque la relevancia es grande. Es grande en el ánimo del pueblo. Y del pueblo, pues somos todos. Aquí no importa si somos ingenieros, banqueros, obreros, trabajadores del campo. Todos nos identifica una cosa, y en todos los países, y esa es nuestra selección. En este caso en particular, la selección de México tiene una repercusión bárbara en el ánimo de la gente. Cuando vemos en un mundial que se le puede ganar a Alemania, pues obviamente los ánimos se desbordan, pero luego cuando perdemos con Brasil, pues se convierte en una tragedia mayúscula. Y así es, eso es lo bonito, ¿no? Y comentabas ahorita el famoso quinto partido. El quinto partido es estar dentro de los 8 mejores del mundo. Sí. Y ese obviamente va a ser la intención o el foco de hacia dónde nos debemos de preparar. Y si uno ya está dentro de los 8 mejores, pues bueno, ya el brinquito para llegar
a la semifinal, pues cada vez es más cercano, ¿no? Sí, la presión es fuerte por lo que conlleva, pero creo que esa es una de las partes más bonitas de este trabajo. El saber que si se hacen las cosas bien, la ilusión que se puede permear dentro de un pueblo entero y dentro de un grupo de, no nada más de futbolistas profesionales, pero futbolistas amateur y niños en todo el país, lo que se puede generar, pues es maravilloso, y eso es lo que nos mantiene a flote aún cuando las presiones se ponen muy, muy fuertes. Sí, seguro, es el factor cambio que podemos hacer en una sociedad, hasta de ánimo, hasta de levantarse como si el día fuera súper especial de acuerdo a lo que logró la selección o algo que uno maneja. Yo creo que es muy cierto. Entrando en esos temas que quizás abarcan más personas y que también a veces controlamos, pero hay como este que estamos pasando hoy, que no controlamos. Quería también conocer este tema del COVID-19, que sé que en México, como hablábamos previo, también yo estuve muy cerca en México cuando cerraron ambos países. Yo llegué aquí, creo que faltaban 2 días para que hicieran el lockdown en Puerto Rico, y México creo que fueron un día después de Puerto Rico, más o menos. Todo este receso que tuvimos, ¿cómo fue? ¿Cómo puedes describir estos daños? Creo que también hubo un tema con la liga. Bueno, tiene que haber sido a nivel, si la magnitud de la Federación de Puerto Rico es mucho más pequeña, pues ha sido bastante fuerte, que las conversaciones que hemos tenido con FIFA y con CONCACAF. Pues quiero saber un poco la descripción de México para ver la magnitud de cómo está el tema allá. El daño, Iván, el daño es considerable en muchos sentidos. Obviamente el deportivo, cuando tú tienes un grupo de trabajo que viene reuniéndose, mejorando, entendiendo lo que pide el cuerpo técnico, esto me refiero a la selección mayor, pero en todas las menores, varoniles, femeniles, cuando tú tienes este ritmo de trabajo y se ve interrumpido, obviamente que la afectación a nivel deportivo es enorme y no la vamos a poder entender hasta que regresemos y otra vez estemos en este ritmo de trabajo en lo deportivo. En lo comercial y en lo económico, pues también ha sido bestial, porque se nos canceló la fecha FIFA de marzo, teníamos partidos contra Grecia y la República Checa en Estados Unidos, se nos canceló junio, teníamos partido contra Colombia también en Estados Unidos, se nos canceló la final del Final Four o la semifinal y el partido por tercer lugar o el campeonato. También nos pegó eso. Estamos viendo que va a ser complicado que la fecha de septiembre, por lo menos aquí en CONCACAF, se libere. Vamos a ver en las últimas semanas de junio, los primeros días de julio, qué determina la FIFA y qué determina la CONCACAF. Pero el daño es muy grande. ¿Por qué? Porque en el momento que no se dan los partidos de la selección nacional, los ingresos principales, tenemos 3 ingresos principales. Uno es todo lo que tiene que ver con el match day, con lo que pasa el día del partido, los ingresos de taquilla, de comida, de bebidas y demás, por un lado. Por otro lado, los ingresos de televisión, que se dan siempre y cuando se den los partidos. Entonces ahí hay 2 ingresos que si no hay partidos, pues se van al cero. Y finalmente tenemos la parte de los ingresos de los patrocinios, y en ese sentido esos los hemos logrado mantener hasta cierto punto, pero obviamente también si no le estamos entregando todos los beneficios que nos comprometimos, y buena parte de esos beneficios tienen que ver con los partidos, pues ahí también nos vemos muy afectados. Esa es la parte difícil. La parte positiva es que estamos pensando que todavía con lo que nos falta de aquí al Mundial de Qatar, tenemos a hoy 2 años y medio, esperemos que ya con una estructura otra vez recuperada a nivel competencias, que nos queden por lo menos 2 años, que en ese periodo podamos recuperar parte de las fechas perdidas, y si no es contra los mismos equipos, bueno, pues que busquemos contra otros más. Seguramente este efecto de no jugar con gente en el estadio nos seguirá pegando,
porque aún cuando se den esos partidos y se pueda revivir el ingreso por la televisión, pues el ingreso por la venta de boletos y demás en el estadio, pues eso no lo vemos que lo podamos lograr en los próximos meses. Es un reto importante, pero también nos ha permitido en estas semanas que llevamos encerrados, ya 3 meses, nos ha permitido revisar estrategias, estar muy cercano de nuestros socios, tratar de ver escenarios por diferentes lados. Creo que este respiro que nos hemos dado como mundo entero en cada una de las industrias nos ha servido para entender que podemos ser mejores, que podemos hacer las cosas de una mejor manera, que podemos estar o vivir con una comunicación más clara, transparente, limpia, simple. Y sin lugar a dudas estoy convencido que cuando vayamos retomando la normalidad poco a poco, eso nos va a ayudar de una manera muy importante para los próximos años. Aquí estamos esperando que la Liga MX se pueda reanudar el 24 de julio. Mientras los equipos empiecen a operar, pues va a ser más fácil que la selección mexicana vaya operando. Complicado traer todavía a los jugadores que están en Europa o en otras partes del planeta. Pero bueno, pues esperemos que estos efectos se vayan disminuyendo poco a poco como vayamos retomando la normalidad. Yo creo que el resumen fue de corazón, fue bastante detallado y me gustó mucho porque hay muchas realidades que compartimos. Ya como bien hablamos, pueden ser diferentes magnitudes, pero hay muchas cosas que son demasiado similares. Acá yo he tenido mucha conversación con presidentes de clubes, hasta con el propio staff. Siempre lo vi desde el inicio como una forma de adaptarnos. Esto es una situación que no controlamos, tenemos que adaptarnos, buscar la manera de cómo podemos ayudar a nuestra gente, pero también empezar a revisar cosas que administrativamente a veces con el día a día se complican o uno los deja quizás como para otra prioridad y ahora teníamos la oportunidad. Cuando mencionabas el tema de los socios, a mí me ha pasado muchas veces que antes era muy complicado o complejo que estuviéramos todas unas X personas, porque habíamos algunos que teníamos diferentes compromisos y a veces necesitamos que en la reunión estuviésemos 6 personas de diferentes grupos de interés y habían 2 o 3 que no podían estar y siempre era un problema. Y ahora pues vía Zoom pues ya nos estamos hasta acostumbrando, que lo vemos hasta normal y creo que como bien lo resumiste, nos estamos preparando para salir mejores de cuando estábamos. Yo creo que sí el golpe va a ser duro y lo está haciendo, desde hace tiempo lo está haciendo. Yo tengo gente que lo ha sufrido directamente, fuertemente, pero yo creo que también es una opción de que nosotros podamos reinventarnos en algunas áreas, poder hacer revisiones. Nosotros estamos revisando reglamentos, te puedo decir, hemos hecho cosas que sí estaban pautadas, pero como te menciono, el día a día a veces es tan complejo que eso pues no era la prioridad o no podíamos estar todas las personas y cuando vienes a ver, creo que esto ha sido un espacio, como bien lo resumes, un respiro a nivel mundial. Y otra cosa, yo creo que los que estamos en posiciones así, que me imagino que también te sucedió, puedes estar, ¿desde cuándo quizás no puedes estar tanto tiempo con la familia? Que son cosas que, bueno, hay que decirlas porque honestamente creo que hablaba con Víctor la última vez que lo vi en una reunión de CONCACAF y Víctor Montigleri decía que llevaba casi 200 días en un solo año fuera de su casa. Y yo decía, contra, yo no estoy quejando, yo llevo varios también, pero no son tantos. Pero es que las posiciones así a veces arriesgamos o decimos así, arriesgar o ponemos un poco en perspectiva el trabajo y perdemos un poco de tiempo con la familia y son esfuerzos que el trabajo a veces lo amerita, pero otras veces ahora quizás nos da la oportunidad de que, mira, aprovecha el tiempo que quizás no tuviste y también a tratar de calendarizarte mejor dándole prioridad a eso. Creo que todos tenemos esa ventaja con lo de la pandemia, porque siempre hay que buscarle lo bueno, ¿no? Detalles ya personales, ¿cuál es tu fanático del fútbol mexicano? ¿Quién era ese ídolo de John cuando era pequeño? ¿O cómo este tema? Me encantaba ver jugar a Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc. Siempre era, tanto a nivel club como a nivel selección nacional, ver a Cuauhtémoc era un deleite. Tenía una inteligencia en el terreno de juego. Es de esos jugadores que
sabía lo que iba a hacer segundos antes de que sucediera, ¿no? Cuando uno ha visto la velocidad con la que se juega en el terreno de juego, cuando uno ve a nivel campo las decisiones que toman con los rivales tan cerca, Cuauhtémoc tenía una agilidad mental y física fuera de serie y sin lugar a dudas es alguien que me llevaré en el corazón de fanático. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el Club América, de hecho salir campeones en el 2005 juntos y sin lugar a dudas de los que me tocó ver, para mí era un fuera de serie. Sí, no, Cuauhtémoc es referencia, yo creo que y todas las cosas dentro y fuera de la cancha, era un jugador que había que admirarlo y mirarlo siempre, había que echarle un ojo porque cuando lo tenías de rival se veía que a veces estaba tranquilo y bueno, yo de historia te puedo mencionar que yo vi a Cuauhtémoc Blanco anotando tiros libres, anotando los famosos penales, que tomaba la corrida bien lejana. Era un tipo muy, muy, muy peculiar y bueno, son de esos jugadores que marcan una época. En el caso del fútbol de México, me imagino que fue así. Y quería, de las últimas preguntas que tengo, además de, ¿cuál crees que ha sido el logro más grande del Tri en toda la historia, si se puede decir así, en lo que conozcas? Porque lógicamente tiene demasiada historia. Yo creo, Iván, que hay muchas cosas relevantes. Creo que haber participado en 2 mundiales, como fue en el 70 y el 86, fue fundamental. Pero a nivel logros, y regresando a Cuauhtémoc, si no mal recuerdo, es la Copa Confederaciones del 99 que se gana en el Estadio Azteca. Cuauhtémoc mete gol, se le gana a Brasil, un Brasil con figuras. Creo que esa fue fundamental. Y otra que curiosamente se le gana a Brasil también, otra final, es la de los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, ¿no? Eso creo que fueron momentos formidables para la industria del fútbol mexicano, para nuestra afición, el ver izar una bandera olímpica a nivel fútbol. Y ver es una selección muy bonita porque es una mezcla de jóvenes, de talento joven, con experiencia, y ver a jugadores como Oribe Peralta ahí sumarle a los chavos que venían empujando con todo. Creo que ese es un logro fuera de serie. Me tocó estar allá en Londres en las Olimpiadas, ser coordinador general de sede del estadio de Old Trafford en Manchester, y me tocó ver selecciones como la española o como la británica que salían muy temprano en el torneo con extraordinarios jugadores y con grandes sueños, y entonces ahí ver a tu país coronarse con la medalla de oro, sin lugar a dudas ese es un logro que nos marcó a todos los mexicanos. Sí, yo creo que no, y al área de nosotros, porque CONCACAF, México siempre ha sido referencia, y ver que a nivel mundial haya tenido el oro olímpico no es poca cosa. Y si mal no recuerdo, yo creo que Neymar estaba en Brasil. Eran 3 refuerzos y una sub-23, y habían 2 o 3 jugadores muy importantes, Marcelo, habían jugadores que eran superestrellas del fútbol mundial jugando esa final, y México con un gran equipo, y muchos de esos jóvenes han sido jóvenes que terminaron en la selección luego mayor. Fue un proceso ustedes han tenido varios procesos de jóvenes, que es lo que se está planificando aquí en Puerto Rico. Hay muchos chicos que vienen subiendo y hay que darles el proceso, porque cuando menos lo esperan sacan unos resultados así de impresionantes. Y bueno, la pregunta que yo creo que no me puedo ir sin ella, John, es si era penal en Brasil o no. Coméntame si era penal o no. Yo estuve... Yo creo que no. Pero... Y cuando vi eso, bueno... Yo me quedo con que no era penal, pero bueno, cada jugador sabe lo que hace dentro del terreno de juego, y me queda claro que los árbitros siempre dan su mejor esfuerzo, metiéndole toda su capacidad. Hay jugadores talentosísimos, tanto con el balón como sin el balón, y creo que ahí el señor Robben hizo lo que era mejor para su causa y no para la nuestra. Hizo lo propio, pero bueno, eso fue algo que yo creo que es inolvidable también. Y bueno, John, nosotros
espero que, como le menciono siempre a todos, espero que nos podamos ver cuando todo esto mejore, ya sea en México, y también tienen una invitación acá en Puerto Rico. Esperamos también compartir acá en algún momento. También hay unos proyectos que tenemos que concretar, que esperamos pronto que se den, y que Puerto Rico y México puedan tener más unión en lo que viene siendo el ambiente futbolístico, y que podamos especialmente aprender de ustedes y también aportar lo que se pueda, ¿no? Nada, como siempre, gracias John por tu tiempo, por la oportunidad de poder charlar. Siempre que tengo oportunidad de hablar contigo aprendo muchas cosas de diferentes puntos de vista, porque has tenido mucha experiencia. Y bueno, aquí a cada uno de los que nos acompañaron y nos sintonizaron, esperamos que el próximo viernes también reciban cordialmente a la próxima charla presidencial. Y nada, John, un abrazo, cualquier cosita aquí a la orden. Abrazo, Iván, con mucho cariño para ti y para toda la fanaticada boricua. Un fuerte abrazo y lo mejor para terminar esta pandemia y que vengan puras cosas buenas. Amén, así será. Un abrazo. Chao.